Buenas tardes, chicos. El día de hoy continuamos con la materia de álgebra lineal y tal como había conversado la semana anterior, quiero revisar lo que es el tema de la matriz asociada a una aplicación lineal y eso nos llevará de una forma natural a la matriz de cambio de base, ¿sí? Hay textos y también formas en que este tema a veces se lleva de una forma diferente. ¿Ya? Yo voy a enseñar aquí una de las formas con las que se puede calcular la matriz asociada a una aplicación lineal y la matriz de cambio de base, ¿sí? Para ello, vamos a ver asociada, la matriz asociada a una aplicación lineal, ¿sí? O transformación lineal, es lo mismo. Ya, para ello vamos a tener sean B y W dos, eh, dos espacios vectoriales de dimensión finita. Claro, siempre estamos trabajando en el caso de dimensión finita. Y vamos a tomar B y B', bases de B y W respectivamente. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tomar B como elementos B1, B2 hasta Bn y B' como elementos W1, W2 hasta Wm, ¿sí? Porque no necesariamente tienen que tener la misma base. Eh, si T que va de B en W es una aplicación lineal, entonces, entonces existe, lo voy a escribir así, T con estos corchetes para denotar, porque claro, una cosa es la aplicación lineal y otra es la matriz asociada a una aplicación lineal, ¿sí? Yo la suelo poner, digamos, de esta forma, T asociada en las bases B y B', ¿sí? ¿Por qué? Porque la matriz de cambio de base de el, va a depender de de las bases que hemos elegido para cada espacio, ¿sí? Por eso esta es la forma en que yo denoto a la matriz. Creo que en otros libros suelen usar otra notación, pero bueno, todo es cuestión de entender a qué nos referimos cuando estamos usando una notación u otra. En este caso, como digo, esto va a definir una matriz, ¿sí? Una matriz, ¿de qué tamaño? Es justo de la dimensión de los espacios, pero invertida, por decirlo así. W era de dimensión M, ¿sí? ¿Cómo sé que W es de dimensión M? Por las bases. Miren, la primera tiene una base de n elementos, la segunda tiene una base de n elementos. Entonces, esto va a ser una matriz de tamaño M por N, ¿sí? M, la dimensión del espacio de llegada, en este caso eh, W, y n la dimensión del espacio de salida, ¿sí? En este caso el B. Por eso que esto da una matriz M por N, tal que se cumple. Miren lo que va a pasar aquí. P de X es un elemento, ¿sí? Del espacio de llegada, W, ¿sí? Y yo, por ende, puedo calcular sus coordenadas. Recuerden el tema de coordenadas si habíamos visto, que de, son los coeficientes de la combinación lineal que permiten escribir T de X en términos, bueno, o como combinación lineal de los elementos de la base.
Esto es igual a la matriz T, bueno, esta matriz que puse aquí, B', B, y los elementos de la base, perdón, por las coordenadas de X en la base B. Y esto es para todo X en B. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si yo tengo una aplicación lineal, entonces esta matriz me permite calcular las coordenadas del elemento t de x en la base b' a partir de los elementos de x, perdón, de las coordenadas de x en la base b, ¿sí? Eso es lo que me dice esta relación. Y al final, esto también me dice que la, la matriz B guarda toda la información de la aplicación lineal. Porque miren, yo a cualquier elemento de X puedo identificarlo, digamos, si X es un elemento de B, yo puedo identificarlo sin problema con sus coordenadas, ¿sí? Donde estas coordenadas ya son un elemento de Rn en este caso, ¿sí? Porque X tenía dimensión n, perdón, B tenía dimensión n. Entonces, a un elemento yo lo puedo identificar con sus coordenadas y de esta forma, con esta relación de aquí, me dice que si yo conozco esta matriz, entonces puedo obtener las coordenadas de cualquier elemento de la imagen, cualquier elemento t de x. Esto significa que si yo conozco la matriz T, automáticamente conozco entonces toda la aplicación. Ya la conozco en los espacios abstractos, porque claro, cuando yo conozco las coordenadas, automáticamente estoy conociendo el elemento, ¿sí? Entonces, voy a escribir esto como una pequeña observación. Si conocemos T, entonces conocemos la aplicación T, ¿sí? Ya que a partir de las coordenadas, a partir de las coordenadas de cada elemento, ya que a partir de las coordenadas de cada elemento encontramos dicho elemento, ¿sí? Es decir, conocer el elemento o conocer sus coordenadas es equivalente. A partir del uno puedo obtener el otro. Entonces, dada esta matriz, yo puedo encontrar las coordenadas de cualquier elemento de la imagen y por tanto encuentro cualquier elemento de la imagen de esta aplicación. Es decir, en general conozco la aplicación lineal. Y observen que aunque esta aplicación T iba en espacios vectoriales abstractos, o sea, estos espacios vectoriales pueden ser tranquilamente el conjunto, el espacio de polinomios, el espacio de matrices, pueden, puede resultar en espacios como el grupo, espacios de matrices invertibles y demás, pero al final yo lo traduzco a una aplicación en R, a una matriz a una matriz con coeficientes reales, ¿sí? Entonces, esta matriz induce y la matriz induce una aplicación lineal de B', lo voy a poner así mejor, de techito así, que va de Rn en Rm, tal que a cada vector X, ¿sí? Lo envía en el producto, en este producto, ¿sí? Y de' es, voy a poner así entre comillas, equivalente
¿sí? Porque bueno, a pesar de que se tienen distintos espacios, pero es equivalente a la matriz, perdón, a la aplicación T, ¿sí? Entonces, estudiar o conocer esta aplicación T que viene generada por esta matriz es lo mismo que haber estudiado esta aplicación T. Es por esta razón que en espacios de dimensión finita, uno muchas veces se reduce a trabajar o a conocer las aplicaciones lineales que van de Rn en Rm, que es como ustedes han venido trabajando en el curso. Es justamente por esto, porque si yo tengo una aplicación lineal entre espacios de dimensión finita, eh, que involucren, bueno, espacios más abstractos, yo puedo simplemente extraer la matriz asociada y con eso construir esta nueva aplicación lineal que, bueno, resulta más fácil de estudiar con los ejemplos que ya hemos trabajado. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo calcular esta matriz? Y la respuesta es bastante sencilla, ya que T, esta matriz de prima B, no es más que la matriz, si voy a usar esta anotación para la matriz, donde sus columnas son las coordenadas de las imágenes de los elementos de la base. B1 con respecto a la base B', la siguiente columna va a ser las coordenadas de T de B2 con respecto a la base B' y así. Y la última es T de Bn, ajá, con respecto a la base B'. ¿Sí? Entonces, observen, B1, B2 y así hasta Bn eran los elementos de la base B, de la primera base que aparece aquí. Eran los elementos de esta base. Y lo que tengo que hacer es calcular esas imágenes y luego encontrar las coordenadas con respecto a la base B'. Esas van a ser las columnas de esta matriz T. Y es por esto que esta matriz depende de las bases que hemos escogido, porque ya sea van a cambiar los elementos que estoy evaluando aquí o van a cambiar las coordenadas si yo cambio la base. ¿Cómo calcularla? Bueno, se verá más claro cuando vamos a algunos ejemplos. Podemos poner sea L, una aplicación que va de R2 en R2, donde está definida de la siguiente forma. L de XY no es más que X menos 2Y, X más 2Y, y sea S esta base. Sería 1 menos 1, 0, 1. O sea, base para R2. Determine la matriz de L con respecto a, vamos a poner algunos casos para que se vea claramente cómo sale, con respecto a S, con respecto a S y T, ah, perdón, voy a usar aquí C mejor, C, para denotar que esta C de aquí es la base canónica de R2. C con respecto a C y S, y una última con respecto solo a T. Bien, y un último literal, calcule L de 2, menos 1 usando la definición y las matrices obtenidas anteriormente.
obtenidas anteriormente. Muy bien. Entonces, en el primer caso, como nos dice, determina la matriz con respecto a S, significa que, bueno, L es una matriz que va de R2 en R2, y lo que nos está diciendo es que consideremos a este espacio de aquí con su base S y el de acá también con la misma base S, porque este de aquí al final es una base de los dos espacios, R2 y R2. Y tenemos que calcular entonces la matriz L con respecto a las bases S y S, ¿sí? S para el espacio de llegada, de salida, S para el espacio de llegada. Muy bien. Perdón, quería ver cómo estaba usando la notación. Sí, está bien. Ya. ¿Cómo calculo los elementos de la matriz? Lo que dije es que tenemos que calcular L evaluado en cada elemento de la primera base del espacio de salida, que en este caso es S, y también del espacio de llegada. Entonces, L de 1, menos 1, sí que este viene a ser el primer elemento de la base, que da, por la definición de L, esto da 1 menos 2 por menos 1, 1 más 2 por menos 1. Esto sería 3, menos 1. ¿Ya? Y ahora lo que queremos encontrar son las coordenadas de este con respecto a la base S. ¿No? Entonces, esto tenemos que escribirlo de la forma alfa, o sea, como una combinación lineal de los elementos de la base. Alfa más beta, 0, 1. Y esto se convierte en alfa, beta menos alfa. Y de esta igualdad, yo veo que alfa tiene que ser 3, ¿sí? Y por tanto, beta va a tener que ser 2. ¿Listo? Es decir, las coordenadas de L en 1 menos 1 con respecto a la base S no son más que el vector 3, 2, ¿sí? Justo estos coeficientes alfa y beta que encontré antes. ¿Qué es lo siguiente? Calcular L de el otro elemento de la base, que en este caso era el 0, 1, ¿sí? Era el otro elemento de la base que teníamos. Y este por definición va a ser 0 menos 2 por 1, 0 más 2 por 1. Es decir, esto es menos 2, 2. Nuevamente esto queremos escribirlo como alfa por 1, menos 1, es decir, como combinación lineal de elementos de la base en el espacio de llegada. 0, 1, ¿sí? Y esto queda alfa, beta menos alfa. Por tanto, alfa tiene que ser menos 2 y beta tiene que ser 0. Es decir, las coordenadas de L01 con respecto a la base S no son más que menos 2, 0. ¿Ya? Así, la matriz de L con respecto a las bases S y S son, por dicho, esta matriz es las columnas de las coordenadas. O sea, las columnas, mejor, o las columnas de esa matriz son las coordenadas de estas imágenes L de 1 menos 1 y L de 0, 1. Entonces, como antes nos quedó 3, 2, aquí quedó 3, 2 y acá nos queda menos 2, 0. Esta sería la matriz con respecto a esta base. Como ven, lo que hice fui evaluando cada elemento de la base en la aplicación L y luego escribiéndolo con respecto a las coordenadas. Sí, trataba de encontrar las coordenadas de ese elemento, de esa imagen, con respecto a la base que estaba considerando el espacio. Ahora, para el literal B, en cambio nos pide en las bases S y T, es decir, que considere al espacio de salida con la base S y al espacio de llegada con la base canónica. Entonces tenemos que calcular la matriz L que va con una matriz
con la base S en la base canónica. Entonces, nuevamente, empiezo evaluando los elementos de la base en el espacio de salida, que era L de 1 - 1. Este ya se lo había calculado, quedaba 3 menos 1. Ahí está. 3 menos 1. ¿Y cuáles son los elementos de la base canónica? Sabemos que la base canónica es 1, 0, 0, 1. Bien, entonces las coordenadas del elemento 1 menos 1, pero con respecto a la base canónica, ¿sí? Bueno, como estamos con respecto a la base canónica, uno rápido ve que esta es la primera componente de la coordenada y esta la segunda. Entonces aquí queda 3 menos 1 y en cambio L de 0, 1 era menos 2, 2, ¿sí? Otra vez, las coordenadas en la base canónica se ven fácil porque es el menos 2 y el 2, y entonces L de 0, 1 con respecto a la base canónica es menos 2, 2, ¿sí? Así, esta otra matriz se convierte solamente en 3 menos 1, sí, la primera columna son las primeras coordenadas y la otra o mejor dicho, la primera columna es las coordenadas de la imagen del primer elemento de la base y la segunda columna son las coordenadas de la imagen del segundo elemento de la base. Entonces aquí es menos 2, 2. Observen que las dos matrices no son iguales, ¿sí? Cambian, pero al final representan la misma transformación lineal, como veremos en el último literal calculando la imagen de ese vector. C, en cambio, nos pide con respecto a las bases T y S, es decir, tenemos que calcular L cuando la base en el espacio de salida es la canónica y la otra sería la base S que teníamos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tengo que evaluar son los elementos de la base canónica. L del 1, 0. 1 menos 2 por 0 y 1 más 2 por 0. Entonces nos queda aquí solo 1, 1. Y a este tenemos que escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base en el espacio de llegada, que en este caso es la base S. Entonces, alfa por 1 menos 1 más beta por 0,1. ¿Sí? Bueno, esto ya habíamos visto que siempre es alfa, beta menos alfa. Y entonces alfa es igual a 1 y beta tendría que ser 2. Muy bien. Con esto ya tenemos las coordenadas, serían el 1, 2 y en cambio L de 0, 1 es 0 menos 2 por 1, 0 más 2 por 1. Es decir, menos 2, 2. Y si yo trato de escribirlo como combinación lineal, sabemos que va a ser alfa, beta menos alfa. Y entonces alfa es menos 2 y beta va a ser 0. Ya. A partir de aquí yo encuentro que la matriz L de SC va a ser en columnas las primeras coordenadas, o sea, 1 y 2, y en la segunda columna va a ser las coordenadas del segundo elemento, en este caso menos 2, 0. En este caso tenemos que calcular L en los dos casos con respecto a la base canónica y ah, ya, L de 1, 0, que era 1, 1, y aquí como el espacio de llegada también está con la base canónica, es fácil ver
que las coordenadas en este caso, con respecto a la base canónica, siguen siendo 1. Bueno, más bien escribámoslo así. Siguen siendo 1, 1. Y en cambio, L de 0, 1 era menos 2, 2. Entonces, las coordenadas de L0, 1 con respecto a la base canónica no son más que el mismo menos 2, 2. ¿Sí? Porque estamos en la base canónica. Entonces, L con respecto a estas bases queda 1, 1 menos 2, 2. Perfecto. Ya. Una vez que tenemos estas bases, bueno, estas matrices las voy a volver a escribir acá. S, S, ¿cuánto nos dio? 3, 2 menos 2, 0. L con respecto a la base S y aquí la base canónica. Creo que estaba aquí. S y sí, 1, 2 menos 2, 0. L con respecto a la base canónica y a S queda en cambio eh, aquí, no, más abajo. 3 menos 1 menos 2, 2. Eso. Espérenme, ¿qué pasó aquí? ¿Y ahora? ¿Dónde estaba lo que estábamos escribiendo? Ya no. Se perdió. ¿Sí? Esto se ha repetido. Claro, porque eso es A, B, C, D. Y otra vez hay que aparecer. Ah, problemas técnicos. Muy bien. Entonces L de S S era 3 2 menos 2 0. L de la base canónica y S era 3 1 menos 2 2. L de S y la base canónica acá, en cambio era 1 2 menos 2 0. Y la última, L, en los dos casos la base canónica, era 1 1 menos 2 2. ¿Sí? Y acá 3 menos 1 menos 2 2. Ahí. Y lo que el ejercicio nos pedía calcular era L de 2, menos 1, usando la definición, que en este caso la definición nos dice que esto es 2 por 2 por menos 1, y acá 2 más 2 por menos 1, que queda 4,0. Ajá. Y ahora tenemos que calcularlo con la ayuda de estas matrices, ¿sí? Pero para ello vamos a necesitar las coordenadas del vector 2 menos 1 con respecto a cada una de las bases, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribirlo como una combinación lineal de los elementos de la base S, esto es alfa por 1 menos 1,
más beta por 0,1, ¿no? Que era alfa, beta menos alfa. De aquí vemos que alfa tiene que ser 2 y por tanto beta va a tener que ser 1. ¿Ah? Entonces ya conocemos las coordenadas de los elementos de la base. Entonces L de 2, menos 1 con respecto a la base S, ¿sí? Por la relación que puse antes, esto es la matriz por las coordenadas en cambio del mismo elemento, 2 menos 1 en la base S, ¿sí? Tenemos la matriz que es 3, 2, menos 2, 0. Y acá que nos dio 2, 1. ¿Mm? Calculamos. 6 menos 2, 4, 4. ¿Mm? Y observen, esto que acabamos de encontrar aquí son las coordenadas de este elemento en la base S, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que está coincidiendo con el elemento de acá? Porque si esas son las coordenadas, significa que L2 menos 1 es 4 por el primer elemento de la base, que era 1 menos 1, más 4, la segunda coordenada, por el otro elemento de la base, 0, 1. Y observen que esto sigue siendo el 4, 0. Entonces, está cumpliéndose que este 4 y 4 son las coordenadas del elemento que encontramos antes con respecto a la base S, ¿sí? Y claro, pudo haber pasado que yo no conozca la definición de L y solo me den esta matriz. Imaginen que yo no conocía la definición de L y me daban esta matriz. Entonces, si me piden encontrar L de 2 menos 1, puedo hacer este cálculo que está aquí arriba, encontrar las coordenadas y, si conozco la base, a partir de las coordenadas obtengo el elemento original, que en este caso era el 4, 0. Este es un caso, este es otro caso. De hecho, este es otro caso. Ahora, para usar la otra matriz, ¿sí? En cambio nos dice que L de 2, menos 1 en coordenadas en la base canónica, esto es L en la base canónica S, y acá tengo que usar las coordenadas de este elemento 2 menos 1, pero en la base S. ¿Sí? Esto es lo que me decía el, la definición de esta matriz asociada a una aplicación lineal. Entonces aquí sería 3 menos 1 menos 2, 2 por las coordenadas que vimos que eran 2, 1. Y entonces queda 6 menos 2 es 4, menos 2, 2 da 0, ¿sí? Pero bueno, como la base canónica significa que estas coordenadas corresponden a los mismos componentes del vector. Entonces eh, deducimos que L de 2 menos 1 también es el elemento 4,0, ¿sí? Si no, podrían reescribirlo tal como lo dice aquí, que estas son las coordenadas de la combinación lineal, pero bueno, en la base canónica eso es bastante evidente. Finalmente, L de 2, menos 1 en la base canónica, usando, digamos, la última matriz que conozco, pues L en la base canónica y en la base canónica por las coordenadas del elemento 2 menos 1 en la base canónica. Entonces aquí nos queda 1, 1, menos 2, 2, y las coordenadas de este elemento en la base canónica siguen siendo 2 menos 1. Entonces aquí, como verán, nos queda 2 más 2, 4, 1 menos 2, 0. Y como estas coordenadas corresponden a la de la base canónica, observen, es consistente con lo que encontramos antes. Ya, es un ejercicio un poco largo, pero quise hacerlo así para mostrar. Aquí, digamos, vimos 3 ejemplos, 4 de hecho, de cómo calculamos esta matriz con respecto a estas bases, ¿sí? Recuerden la idea, ir evaluando los elementos de la base en la aplicación lineal y luego encontrar sus coordenadas. Ujú. Y luego, bueno, conociendo esta matriz podemos encontrar las coordenadas de cualquier imagen de un elemento usando esta operación. Ahora, conociendo eso, podemos pasar a lo que son matrices
de cambio de base. ¿Sí? Porque, bueno, yo les había dicho que la matriz de cambio de base se reduce a un, eh, se reduce a una, ¿cómo diría esto? Se reduce a un caso particular de la matriz de una aplicación lineal, ¿sí? Porque una matriz, o mejor dicho, sí, B es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces, bueno, y B y B' son bases de, bueno, aquí voy a asumir que la dimensión del espacio es n, son bases de B, entonces existe una matriz, y de hecho es única, una única matriz, tal que, ya, esperen, me quedé pensando qué notación usar para la matriz de cambio de base. Vale, podemos dejarlo así. Tal que las coordenadas de un vector en la base B' son, eh, lo voy a poner así, va a ser una matriz P que va de la base B en la base B' por las coordenadas del vector X en B. Entonces, miren, esta matriz de aquí me permite, a partir de las coordenadas de un vector en la base B, obtener las coordenadas de ese mismo vector, pero en la otra base, en la base B'. Por eso es que se llama matriz de cambio de bases, como que yo conozco las coordenadas en el vector B, perdón, las coordenadas del vector B, X en la base B, y a partir de esas y usando la matriz paso a, a las coordenadas en la base B', ¿sí? Por eso se le dice cambio de bases, como que yo estoy trabajando en la base B y a partir de esta matriz yo puedo cambiar trabajar en la base B', ¿sí? Y observen que esto de aquí no es más que la aplicación identidad en X, ¿sí? Y claro, X es lo mismo que el vector, que el haber aplicado X en la transformación identidad, ¿sí? En la función identidad. Entonces, esto significa que esta matriz P, que va de B' en B, no es más que la matriz asociada a la aplicación identidad, pero en las bases apropiadas, ¿sí? Entonces, por esto les decía que la matriz de cambio de base es un caso particular de la matriz asociada a una aplicación lineal, porque no es más que la matriz asociada a la aplicación identidad, pero en en las bases respectivas, ¿sí? Entonces, esto ya una vez conociendo esto, yo ya sé cómo calcular la matriz de cambio de base. Tengo que hacer exactamente lo mismo que hice antes, pero siempre usando la matriz identidad, nada más. Por ejemplo, calcule la matriz de cambio de base para la base canónica en R3 y la otra base que la voy a denotar con B' de, bueno, pongámosle S mejor para no estar escribiendo el primo. S, la base que va a ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Esta va a ser, ¿ya? Entonces, la matriz de cambio de base
es, entonces tenemos que calcular la matriz de la aplicación identidad, pero que va de la base canónica en S. Y si queremos, también podemos calcular la matriz de cambio de base en cambio para regresar, ¿no? Que sería de C, de S en C. Pero bueno, eh, un resultado que se tiene es que esto no es más que la inversa de la que se calcula antes. ¿Sí? Entonces, si calculamos la primera, para calcular la segunda no es más que calcular la inversa de la primera matriz. Entonces, bueno, vamos a calcular lo primero. ¿Qué teníamos que hacer? Calcular la identidad en cada elemento de la base canónica, o sea, en 1, 0, 0, que, bueno, como es la identidad, sabemos que es 1, 0, 0 mismo, ¿sí? Y escribir esto como una combinación lineal de los elementos de la otra base. Alfa 1, 1, 0, más beta 0, 1, 1, más gamma 0, 1, 0. Que esto no es más que alfa, coma, alfa más beta más gamma, coma, beta. ¿Sí? Y entonces veo que alfa tiene que ser 1, beta tiene que ser 0 y gamma tiene que ser menos 1. Con eso ya tengo las coordenadas. Estas coordenadas van a ser la primera columna de, de la matriz de cambio de base. Cambio. ¿Cuál es el siguiente elemento de la base canónica? 0, 1, 0. Y bueno, otra vez, si yo quiero escribir esto como una combinación lineal, digamos, quiero escribir esto así, quedaría alfa, alfa más gamma, beta. Y esto significa que alfa y beta son 0 y gamma es 1. Y el último elemento de la base canónica es 0, 0, 1. Esto es alfa, alfa más gamma, beta. ¿Sí? Recuerden, aquí solamente estoy calculando las coordenadas de cada elemento de la base canónica con respecto a la base S. Entonces aquí vemos alfa 0, beta 1 y gamma menos 1. Así, la matriz de cambio de base, que recuerden yo la escribí como P, que va de C en S, no va a ser más que esta matriz. 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1. Y con esto tengo la matriz de cambio de base para esta aplicación. Muy bien. Ahora, si yo quisiera la matriz de cambio de base, pero en el otro sentido, o sea, que de la base S me regrese a la base canónica, entonces simplemente tengo que calcular la inversa de esta matriz. ¿Sí? Esto, bueno, se sigue igual de ciertas propiedades que voy a escribir en un momento para las matrices asociadas a una aplicación lineal. Y se tiene lo siguiente. Mm, Si yo quiero calcular la inversa de esa matriz, recuerden lo que uno hace es escribir esta matriz 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 1. Así creo que era. O era al revés. Sí, 1 menos 1. 1 menos 1. Ahí. Escribo esto y al otro lado voy a poner la matriz identidad. Esto era lo que habíamos visto para calcular la inversa de una matriz usando, bueno, una técnica de Gauss-Jordan. Y tenemos que al lado izquierdo convertirlo en la matriz identidad. Entonces, ¿qué hago primero? Sumo a la última fila, sumo la primera fila, voy a dar aquí 0, 0, 1, a 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Muy bien. Luego
intercambio las dos primeras filas. Bueno, perdón, las dos últimas filas. 0, 1, menos 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y por último, a la segunda fila le sumo la tercera. 0, 0, 1. No, 1, 0, 0, 1, 0. Perdón, aquí me comí el termo. Ajá. Y esto significa que ah, la matriz de cambio que va de S en la base canónica, que es, como digo, la inversa de esta que calculamos antes, no es más que la matriz de acá. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Perfecto. Entonces, así es como calculamos las matrices de cambio de base y también la matriz asociada a una aplicación lineal. Ciertas propiedades es que, bueno, T y S son aplicaciones lineales. Lineales. Entonces, bueno, B y B' siguen representando bases cualesquiera, no va a pasar nada, pero tenemos lo siguiente, T más S, de B', es decir, si yo tengo dos aplicaciones lineales y las sumo, entonces la matriz de esta nueva aplicación lineal, que es una suma, no es más que la suma de las matrices. Si la multiplico a T por un escalar, alfa es un escalar, entonces este alfa también sale y simplemente tengo que calcular la matriz de T. Además, si yo puedo componer dos aplicaciones, digamos, S compuesto con T, aquí voy a hacer un pequeño énfasis porque necesitamos ver en qué espacios se están moviendo las aplicaciones. S va a ir en W, a WZ. Todos estos son espacios vectoriales. B, W y Z, espacios vectoriales. Y bases voy a tomar B, B' y B segundo. ¿Ya? O sea, B es una base de este V, B' es una base de este y B segunda es una base de Z. ¿Sí? En este caso, la matriz asociada a la composición, con respecto a las bases B y B segunda, ojo por esto, porque la composición va a ser una aplicación lineal que va de B en Z. ¿Sí? Entonces, la matriz tiene que corresponder a bases en estos espacios, por eso, B segunda y B. Pero esta no va a ser más que el producto de matrices, pero de esta forma. T, B' por B. ¿Ya? Observen, como al momento de hacer la composición hay un espacio que se pasa de por medio, en este caso W, cuando yo voy a multiplicar estas dos matrices, tengo que tomar bases en el espacio, una base en el espacio W, sería B' y B' acá. Observen esta igualdad. Aquí tengo esta base y acá tengo la misma base. Yo podría también trabajar con bases diferentes en estos espacios. Digamos, tomar T y S con bases diferentes para el espacio W, pero tendría que por ahí multiplicar una matriz de cambio de base para que todo cuadre bien. ¿Ya? Entonces, la matriz asociada a una composición es el producto de las matrices de cada una de las aplicaciones. Y es por esto que en varios libros ustedes van a encontrar que a la composición de aplicaciones lineales, digamos esto, autores solamente le escriben S por T. O sea, ahí dicen que están multiplicando las aplicaciones lineales, pero propiamente se están componiendo, sino que como
al momento de pasar a sus matrices asociadas se convierte en un producto, se lo suele trabajar así. Además, si todas estas son ciertas propiedades, si T es invertible, entonces la matriz asociada a su inversa, ¿sí? En las bases B y B', ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Recuerden que la inversa va de W en B. Pues ahora la base del espacio de salida es B' y la base del espacio de llegada es B. Esta no es más que la inversa de la quiero un B', perdón, B' igual a BB en B', pero la inversa de esta matriz. ¿Sí? Entonces, si yo ya conozco la matriz de una aplicación que va de B en B', entonces la matriz asociada a la inversa no es más que la inversa de esa matriz. Y es por esto que pasa, es esto lo que justifica que pase estas cosas para las matrices de cambio de base, porque recuerden que esta otra matriz de cambio de base no es más que la matriz asociada a la identidad, pero las bases han cambiado, que se convierte pues en la inversa de la identidad, que es ella misma, de la primera que calculamos. Bueno, eso con respecto a lo que es matriz asociada a una aplicación lineal y las matrices de cambio de base. Quedaríamos por ahí y la próxima semana trabajaríamos en núcleo, imagen de una aplicación lineal y eh, tal vez algunos ejemplos del teorema de la dimensión. Eso espero que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.